Bueno, pues estamos aquí en un nuevo capítulo de estos mini vídeos del transporte en los que trato de contaros de forma simplificada algunos conceptos importantes. Y hoy vamos a hablar de lo que se llama el efecto sombra, ¿no? Llamamos efecto sombra a la reducción que se hace en las inversiones o en la actividad de algunos transportes como consecuencia de una inversión muy alta en alguna de las infraestructuras que consume prácticamente todos o la mayor parte de los recursos. Y vamos a reflexionar si hacemos grandes obras de transporte urbano ferroviario, en este caso, que es en lo que me voy a centrar, si es bueno, si es malo o, como siempre, depende. Para empezar, lo primero es recordar lo que es el concepto de sostenibilidad. Tradicionalmente la sostenibilidad pues, se ha venido hablando como si fuera algo fundamentalmente ambiental, pero ya desde hace unas décadas el concepto debe referirse a tres aspectos conjuntamente. Uno, por supuesto, que los proyectos sean un proyecto sostenible, debe ser pues ambientalmente viable, ¿no? Y razonable, ¿no? Pero también tiene que ser socialmente útil. De nada vale hacer un tranvía o un metro que vaya por donde no hay demanda, ¿no? Pues eso no sería un proyecto socialmente útil. O sea que tienen que ser socialmente útiles. Y la tercera es que sean económicamente viables, que lo podamos pagar, ¿sí? Porque si no, pues tampoco es sostenible, ¿no? Estos tres conceptos hacen conjuntamente lo que es la sostenibilidad. Y para eso es fundamental hacer bien las cuentas, ya sean las de inversión como las de explotación, porque esas además son para toda la vida. Pues para entender mejor lo que es el concepto de efecto sombra, vamos a poner algunos ejemplos. Uno, por ejemplo, que ha resultado un éxito, que es el metro de Medellín, ¿no? Tardó 10 años en hacerse, los 650 millones de dólares iniciales que para una ciudad y un país como Colombia en aquellos tiempos, en 1985, pues era una cantidad muy importante. Encima terminaron en un 2.000 dólares de aquella época debido pues, a muchas cuestiones, entre ellas que el proyecto se paralizó entre 1989 y 1992, ¿no? La primera línea de metro se concluyó en 1995 y el resto del trazado en febrero del siguiente año. Pues, ¿qué pasó con los costes adicionales? Pues que se generaron por la demora de la ejecución del proyecto, probablemente por no haberse gastado adecuadamente el dinero en los proyectos, pero y eso que supone que va a haber que pagarlos durante nada más y nada menos unos 80 años. Diversos problemas pues, en la construcción y financiación pues, obligaron a ignorar la renta de la gasolina y el tabaco durante más de 80 años, ni más ni menos hasta el 2087. Pero resulta que hoy Medellín es una ciudad próspera y una referencia en América Latina, no solo en la movilidad, sino en el desarrollo urbano. Y yo creo que, vamos, de hecho hice un reporteros de movilidad de aquella ciudad, que, como sabéis, es la serie del Instituto de Movilidad en el que aparece destacado esos grandes logros de la ciudad que es para mí, ya como digo, puntera en América Latina. Por contra, ahora voy a hablar de un caso con problemas. Es el tranvía de Jaén. Es una línea bueno, en algún momento espero que dé servicio a la ciudad andaluza, conectando su eje centro-norte. Jaén es una ciudad que tiene 100.000 habitantes y un área metropolitana que aproximadamente suma en total con la ciudad pues 200 y pico mil. La línea de tranvía pues, es de una longitud
aproximadamente de unos 5 kilómetros, transcurre íntegramente en superficie y cuenta con 10 estaciones que va por el eje central de equipamientos y de movilidad, como por ejemplo pues pasa por la Universidad de Jaén, varias instalaciones hospitalarias metropolitanas o comarcales, pasa por la estación de ferrocarril, el área industrial y empresarial más importante de la ciudad. Pues costó unos 100 millones de euros de aquella época, del 2009, y más o menos 20 millones de euros por kilómetro. Eso sí, incluida una buena reurbanización del corredor. Pues las obras empezaron, como he dicho, en abril del 2009 y finalizaron 2 años después. Fijaros que es casi en plena, en plena crisis económica, justo antes de que ya fuera definitivo y empezase a caer fuertemente la economía, ¿no? Comenzó a circular en periodo de pruebas con pasajeros el 3 de mayo, era gratuito en el periodo de pruebas en 2011, y sin embargo se vio obligado a suspender el servicio pues 17 días después por orden judicial, pues como una consecuencia de una demanda de competencia desleal por el concesionario de los autobuses de Jaén, y entonces pues nada, se paró y sigue paralizado, aunque está, como digo, terminada la construcción y ahora bueno, ya hubo desacuerdos políticos, y bueno, desde 2016 tratan de renegociar esta situación para que, ya que está construido, pues se lleve a cabo, ¿no? En septiembre del 2020 se firmó un convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, y con la intención de retomarlo, ¿no? Vamos a ver si ahora es posible, pero es un caso de los que nos hace reflexionar si para una ciudad de este tamaño merecía la pena hacer una inversión de esa cantidad, cuando a lo mejor pues se podía haber hecho otro tipo de actuaciones y esos 100 millones hubieran servido para otras muchas, pues por ejemplo carriles bus o alguna actuación similar. Ahora, una vez que ya está hecha, pues a lo mejor hay que pensarse si ponerla en... Claro, visto estas magnitudes de inversiones, pues bueno, hay que pensárselo mucho, pero ¿qué hacemos con ciudades como Lima y Bogotá, que no tienen una red de metro, pero que son poblaciones con el área metropolitana de 10 millones de habitantes, es decir, que lo necesitan, ¿no? Necesitan una red de transporte masivo de alto nivel y que, bueno, que es importante las líneas de autobuses en plataforma reservada, lo que allí se llaman BRTs, pero también es posible que haya que ir trabajando y planificando esa red de metro. De hecho, se está haciendo, pero va muy lenta, ¿no? Bogotá tiene el Transmilenio, que es emblemático, la red de BRTs totalmente saturada, y el Metropolitano de Lima no es una red, es una línea, ¿no? Entonces, mientras llega ese metro, que es tan necesario por la cantidad de gente, por la cantidad de demanda, ¿no? Vamos, de hecho en Bogotá no se ha empezado, pero en Lima se está construyendo la segunda línea. ¿No habría que hacer actuaciones de BRT y carriles de autobuses preferenciales? Es la pregunta, ¿no? Que, bueno, también se puede plantear en el Valle de México. En la Ciudad de México sí que hay ya una red de metro importante, que ya se ha visto últimamente que alguna con serios problemas, pero el suburbano 1 en el Valle de México, en el área metropolitana, que es un tren de cercanías moderno, pues todavía no está completo. Quizás habría que hacer una red de metrobuses metropolitana, si es que las inversiones en un ferrocarril de cercanías pues son demasiado costosas, y mientras se puede trabajar con esa red de metrobuses metropolitana. Hablando de un caso español, pues estaría Sevilla, ¿no? Sevilla es una de las principales ciudades españolas,
con un área metropolitana muy parecida a Bilbao y Valencia, que ya tienen una red de metro y tranvía bastante potente, ¿no? ¿Y por qué Sevilla no? Bueno, Sevilla tiene realmente una sola línea de metro de unos 18 kilómetros y también tiene un tranvía, bueno, pues, muy limitado, ¿no? Una línea de tranvía muy limitado. Ya están planificándose, proyectándose las líneas desde hace tiempo, pero no acaban de arrancar por la cantidad de inversión. ¿Por qué no vamos haciendo en una ciudad como Sevilla, que tiene avenidas adecuadas para ello, por qué no vamos haciendo una red de autobuses en plataforma reservada, de carriles bus, bien protegidos y bien diseñados, que de momento resuelvan el problema de las conexiones de los barrios con el centro y también en los ejes transversales? Y volviendo a La Habana, a América Latina, perdón, y por tanto a través de La Habana, pues ahora que una ciudad tan emblemática como es la capital de Cuba, que está desarrollando su plan de movilidad y que están empezando a entrar los fondos internacionales para poder desarrollarse, pues seguro que hay que planificar una red de tranvías, pero a lo mejor primero tenemos que conseguir que la flota funcione, que está muy vieja, que falla mucho, que tiene problemas de mantenimiento, arreglar las vías, generar un transporte y consolidar esa demanda que usa mucho masivamente el transporte público, dándole una calidad y unos carriles reservados y una flota en condiciones. Pero no todo es evaluación financiera. Los proyectos, aunque sean muy caros, lo que hay que hacer es decidir si son necesarios, también por supuesto hay que ser capaz de pagarlos, pero también hay que tener en cuenta los beneficios sociales que generan. Y para eso está la técnica del análisis coste-beneficio, ¿no? La experiencia que yo tengo en esto es que que siempre los proyectos de transporte urbano, la inversión debe ser pagada contra los impuestos, no contra la tarifa. Pero eso no quiere decir que no se haga un proyecto si ese beneficio social lo compensa. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son los beneficios? Pues el tema de la seguridad vial, el tema del ahorro en el coste en costes de viaje para los ciudadanos, el ahorro en emisiones, ¿no? En los efectos en el desarrollo metropolitano o urbano, en fin, que puede ser que sea rentable económico o socialmente. Es que si no, no habría que hacerlo. Entonces, si es rentable desde el punto de vista económico-social, lo único que falta es hacer las cuentas bien para poder pagar. En definitiva, y a modo de conclusiones, lo primero, una cosa es planificar con amplias vistas, pero es necesario hacer cosas a corto plazo. Y para eso, a lo mejor hay que pensarse en soluciones mucho más simples, pero muy importantes, como pueden ser actuaciones en la movilidad activa y en el transporte público de autobús con ejes preferenciales y una alianza entre ambos, entre la movilidad activa y el transporte público. Las cuentas, repito, hay que hacerlas bien, no hay que engañarse. Hay que pensar en el triple concepto de sostenibilidad. Hay que poder pagarlo y debe ser realmente útil socialmente y resolver problemas de movilidad. Eso lo podemos demostrar con el análisis coste-beneficio. Y la movilidad en las grandes ciudades es una cuestión de sostenibilidad y supervivencia. Hay que unir fuerzas y no hay que discutir sobre esta cuestión. Es una cuestión de salud y por tanto nos debe unir. Pues muchas gracias y te animo como siempre a compartir las ideas en nuestro blog.